Muy buena tarde, bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina. En este 2021, iniciando nuestro centro de estudios. Hoy, 13 de marzo. Estamos transmitiendo vía Zoom debido a la gran cantidad de inscriptos, por lo cual la plataforma de Skype ya nos quedaba pequeña. Así que bueno, son dilemas de crecimiento. Todo dilema de crecimiento implica la capacidad de solucionar problemas nuevos. De eso se trata el crecimiento. Por eso la personalidad y el alma sienten un gran rechazo ante el crecimiento, aferrándose a los patrones de lo conocido. La personalidad y el alma tienen fobia a lo desconocido, a lo nuevo, a lo original, o sea, a lo que reside en el origen. Como dijo un gran iniciado, el pasado y lo desconocido no se encuentran en ningún punto. Fijémonos, todas las esperanzas de la personalidad y del alma están basadas en que el pasado se encuentre en lo desconocido, en que recorriendo lo conocido la persona aparezca en lo desconocido. Lo que la iniciación sostiene es precisamente lo contrario. Que el pasado tiene que cesar para que lo desconocido, para que la verdad, para que la realidad pueda ser. Dicho en otros términos gnósticos, el yo demiúrgico tiene que cesar para que el yo real pueda ser. Esa es una de las más grandes verdades que postuló Julius Evola, que la desarrolló ampliamente en su obra maestra, Rebelión contra el Mundo Moderno. Ya que en esa obra se comienza advirtiendo de que en la historia del mundo siempre se encuentran en lucha dos fuerzas, dos bandos irreconciliables. Es casi una lucha cósmica, podríamos decir. Esos dos bandos que están en pugna en lo cósmico se expresan en toda época, en toda psicorregión, en toda civilización, en todo arquetipo familia y finalmente en todo individuo. Constituye un hecho muy notable a la vista de todos en la actualidad que la cortina, ¿no?, de niebla y de ilusión que ocultaba esta realidad que estamos mencionando, la contienda entre estos dos bandos, hoy está a plena luz del día. Fijémonos, ¿no?, en cuanto a la realidad planetaria. Estos dos bandos, que en el mito podríamos mencionar
la civilización sumeria y Babilonia, ¿no? Con el bando de Enki, el bando de Enlil. Podríamos mencionar, más cerca de nuestro tiempo, las 4 grandes revoluciones, ¿no? Que dan origen a la modernidad. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Guerra de Secesión Americana y la Guerra Civil Europea, que se inicia con la Primera Guerra Mundial y luego se desarrolla con la Segunda Guerra Mundial. Son escenarios en los cuales estos dos bandos chocan entre sí. Fijémonos en el siglo XX, ¿no? En las 4 ciudades-estado, desde las cuales estas dos fuerzas chocan, ¿no? Y se alternan en el poder. Podemos mencionar en Inglaterra, ¿no? En la City de Londres, que es una de las ciudades-estado. La contienda que aconteció en el siglo XX entre la Casa de Hanover, una línea, y la Casa de Windsor, la otra línea. Recordemos que la misión de Rudolf Hess para buscar la paz en la Segunda Guerra Mundial constituyó uno de los hechos culminantes, ¿no? De un individuo posicionándose en el neti-neti, como decía el Buda, para no quedar fagocitado ni por una línea ni por la otra. Como siempre acontece, cuando el individuo toma postura, en general lo que sucede es que las dos líneas terminan ejecutando al individuo, terminan atentando contra la realidad de ese individuo. Fijémonos la contienda que se da hoy de esas dos líneas en China, con los diferentes dragones, ¿no? Las sociedades secretas, los dragones de los distintos colores. La doble pinza: por un lado, China es ultracapitalista y al mismo tiempo es ultracomunista. Otra vez los dos bandos. También podemos trasladar eso a lo que aconteció en el Japón durante el siglo XX. Entre la línea del emperador, que respondía a una línea, y la línea de los Ainus, o los arios japoneses, que en ese momento estaban en el poder, que era lo que quedaba de la casta de los samuráis, con los cuales Karl Haushofer realizó la alianza del eje. En el Japón también estaban en pugna esas dos líneas durante todo el siglo XX. También con los diferentes dragones y sus colores. Más aquí en Argentina, esas dos líneas en la historia de la Argentina que permanentemente se alternan en el poder, y la victoria de una línea significa la derrota de la otra. Podemos graficar esto con la metáfora del justicialismo, que al día de hoy constituye el laberinto
del cual debemos egresar. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando nos adentramos en las profundidades del justicialismo, terminamos dándonos cuenta de que Juan Domingo Perón respondía a una línea y Eva Duarte respondía a otra línea. Esta es una cuestión muy profunda. Por eso, mientras Eva Duarte estaba viva, una de las dos líneas estaba viva. Y cuando Eva Duarte muere, se alterna la otra línea en el poder. Esta cuestión de los dos bandos, lo cual nos lleva a ver hoy en el Vaticano a dos papas, cada papa respondiendo a una línea distinta, a dos presidentes norteamericanos, cada uno respondiendo a una línea distinta, constituyen hoy la realidad planetaria. Fíjate, ¿de qué se trata esta cuestión hoy? ¿De qué se trata este laberinto tan antiguo? Esa es la pregunta clave. Bueno, de todas estas cuestiones vamos a hablar hoy. Esta batalla milenaria, en la cual la humanidad es el escenario de la contienda entre estas dos fuerzas, ya lo hemos desarrollado en seminarios anteriores. Por ejemplo, en el Mahabharata, las dos líneas en contienda en el Valle del Indo, los Devas y los Asuras. También lo hemos desarrollado en nuestro seminario de ópera, ¿no? La ópera a la luz del proceso iniciático, ¿no? Cuando invitamos a nuestro amigo Adrián Salvucci y desarrollamos El anillo del Nibelungo y Parsifal, ¿no? Las obras cumbres de Richard Wagner, en los cuales también se desarrolla esta contienda. También hemos desarrollado esta cuestión en nuestro seminario sobre el misterio de Amort y el misterio de la guerra. Cuando aludimos a todo lo que sucedió en la guerra de Troya. Guerra que se da en lo humano como espejo de dos facciones de dioses enfrentadas en el Olimpo, en este caso. Todos los mitos en sí que aluden a esta guerra en los cielos, cuyo teatro de operaciones se traslada a la tierra, es en sí el laberinto en el cual estamos. Por eso es tan importante orientarnos, despertar del sueño vigílico, para no ser peones de ningún bando en esta contienda.
iluminar las sombras y finalmente liberarnos, encontrando la gran salida. De eso se trata. También en años anteriores, tomando otra particularidad de este mismo tema, habíamos desarrollado la atracción que se da en la humanidad debido a los dos polos que sostienen esta lucha de principios, esta guerra en los cielos. El polo de Shambhala, que responde al cuadrante del alma, y el polo de Agartha, que responde al cuadrante del espíritu. Habíamos desarrollado que el polo de Shambhala, en su tracción de la humanidad, tracciona hacia la psicosis, esto es, hacia la fagocitación del individuo por medio de los arquetipos psicoideos. La psicosis es en sí la atracción que produce Shambhala, fíjate, a través de la fagocitación. Por eso el santo, ¿no?, que se funde en la realidad del otro, en el samadhi, finalmente se sumerge en la psicosis, de la cual deberá emerger, si tiene la capacidad para ello. Esta es una de las frases más ocultas que le mencionó Jung a Freud. Cuando Freud ve que Jung, ¿no?, recordemos que Freud representaba un principio en la psicología y Jung representaba el otro principio de esa misma contienda en el ámbito de la psicología. Por eso hasta el día de hoy, en las distintas escuelas, los que hablan bien de Freud hablan mal de Jung y viceversa. Cuando Freud ve que Jung encara directamente ante los símbolos sagrados presentes en la historia de las religiones, le advierte que va a ser arrastrado hacia las profundidades de la psicosis. Fíjate, Freud se da cuenta. Pero Jung le responde de manera magistral. Fíjate, ¿qué le responde Jung a Freud? Y dice, sí, así es. Pero yo me sumergiré en la psicosis y emergeré triunfante, trayendo nuevos tesoros para nuestra causa. Fíjate, ¿qué dice Jung en lo que dice? Que el destinatario no era Freud, sino nosotros. Porque todo iniciado habla para la posteridad. Jung le dice que la psicosis es como un mar en el cual el individuo puede sumergirse, como un buscador de perlas. Ir a las profundidades y emerger con tesoros ocultos. Ese es el triunfo sobre la psicosis. Pero eso únicamente puede hacerlo alguien que tiene el Brill y que pertenece al polo de Agartha. Únicamente un agartiano puede sumergirse en la psicosis, o sea, sumergirse en la atracción de Shambhala y emerger
trayendo tesoros, incluso armas ganadas en combate al enemigo. Esto es una realidad muy oculta. Es algo digno de considerar. Toda esta cuestión de los dos bandos es un tema muy antiguo y es un tema muy actual. Así como Shambhala tracciona hacia la psicosis, porque antes de que existiera Shambhala no había psicosis. Esto es interesante mencionarlo. El polo de Agartha tracciona hacia la psicopatía. La psicopatía no es una estructura psíquica. Tampoco es una patología. La mayoría de la gente, hoy está de moda, maldecir a alguien con el San Benito o la etiqueta de psicópata, ¿no? Como si fuera una patología. La psicopatía no es una patología. Esto está definido a nivel académico por el máximo experto en la materia, que es el doctor Marietán, quien caracteriza al psicópata como un sol negro. Fíjate qué interesante. ¿Qué es un psicópata? Es alguien que no puede ser fagocitado por los arquetipos, que no puede ser fagocitado por lo general, que no puede ser fagocitado por los paradigmas de la cultura, sino que él utiliza a los paradigmas de la cultura y a las cuestiones de lo general. Por eso se transforma en alguien peligroso. Marietán incluso aconseja a los psicólogos y a los psiquiatras que ni se les ocurra analizar a un psicópata, porque lo más probable es que el psicópata termine convenciéndolos a ellos y haciéndolos trabajar para las causas del psicópata. Fíjate, todo eso pertenece al polo de Agartha, a los agartianos, a los individuos absolutos. Fíjate, ¿qué es la psicopatía, básicamente? ¿De qué manera se define? Básicamente está el psicópata manipulador, para lo general, y el psicópata agresivo. Fíjate. Hoy está de moda denunciar a las dos cosas, ¿no? Siempre que hay alguien que no puede ser fagocitado por los arquetipos, se le pone la etiqueta de psicópata manipulador o psicópata violento, ¿no? Se encienden las luces rojas en lo general. Si analizamos estas dos condiciones desde el mitos, por ejemplo en la mitología nórdica, los Aesir, ¿no? Los señores de la guerra, hoy serían fácilmente catalogados como psicópatas violentos, ¿no? Por ejemplo, Aquiles. Mientras que los Vanir, los magos, serían catalogados por lo general de psicópatas manipuladores, porque manipulan la realidad. Fíjate, la cuestión de la manipulación es una cuestión mágica. Todo mago tiene que ser manipulador. Tiene que manipular la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad ya viene manipulada por el otro, o sea, por el demiurgo. Por eso hay que volver a manipularla para que deje de responder a lo demiúrgico. O sea que en sí, todo iniciado tiene que ser, ¿no?, mago, para poder manipular la realidad y sustraerla al poder del demiurgo, y tiene que ser guerrero.
tiene que transformarse en un señor de la guerra. Porque lo demiúrgico, como tiene la característica de la avaricia, ¿no?, lo cual se manifiesta bien en su raza sagrada, no se resigna fácilmente, ¿no?, a que aparezca un agartiano, manipule objetos, bienes, relaciones, familia, psicorregión y época, y la haga responder a Agartha. Generalmente no se lo toman muy bien. Entonces generalmente termina declarándose una guerra en forma inevitable. El tema es si la guerra tiene el resultado de la liberación. Toda guerra digna de ser librada en este plano tiene que responder a los tres referentes iniciáticos. O al referente de la primera iniciación, el despertar, ¿no?, guerrear para despertar. O al referente de la segunda iniciación, esto es, guerrear para iluminar las sombras. Y finalmente al referente de la tercera iniciación, que es la gran iniciación. Esto es, guerrear para la liberación. Esto es muy importante. Esto es digno de tenerse en cuenta, porque son referentes ineludibles. De eso se trata. La película que hemos elegido para iniciar este ciclo, ¿no?, es una película olvidada por la historia. Yo me acuerdo que la vi en el cine cuando la estrenaron, en 1996. La película se llama Fenómeno. Trabaja John Travolta. Y tiene la particularidad de que es una película que expresa el culto a la sociedad secreta en la cual está John Travolta, Tom Cruise y varios actores y actrices de Hollywood, que es la cienciología. En primer lugar, lo que salta a la vista en esta película es que Travolta hace de él mismo. Y bueno, eso es digno de considerar, ¿no? Como que no está haciendo un papel, está haciendo de lo que él es, en esencia. El personaje en cuestión es George Malley, cuyo nombre y fonética remite al personaje George Bailey, que ya habíamos visto en la jornada de cine de Qué bello es vivir, ¿no? Ese personaje iniciático que compuso y dirigió Frank Capra. George Bailey, en este caso es George Malley, que sería un George Bailey con los potenciales psíquicos despiertos. Sería el norteamericano bueno. En la época, ¿no?, en este caso George Malley, el norteamericano bueno de los 80, mientras que George Bailey era el norteamericano bueno de la década del 20 y del 30 en el siglo pasado. Esta es una película que ha sido borrada del registro cultural, que ha sido escondida y barrida debajo de la alfombra, y que tiene la particularidad de que también esta contienda entre estos dos bandos se dan en la persona de George Malley. Fíjate, nuestro amigo George es una persona del universo A.
con todo lo que eso implica. Como que vive para los demás. Vive para dinamizar los procesos evolutivos de los demás. De su familia, de su psicorregión y de su época. O sea, está traccionado por ¿cuál de las dos fuerzas? Shambhala. Hasta que en el día de su cumpleaños, número 37, cuando sale a la calle esa noche, y aparece la luz en el cielo y le activa la otra parte, ¿no? El polo de Agartha. Fíjate, eso que después, viste, los médicos lo definen como un cáncer o como un pulpo que le toma el cerebro. Eso es la parte que George no consideraba en sí mismo, que es el otro polo. Es curioso cómo el diagnóstico médico dice, no sabemos, pero esto que te pasó, que está activando los dos hemisferios cerebrales, en tu caso, ¿no? Acelera todos los potenciales psíquicos y lo lleva a un estado de aceleración, viste, que le impedía dormir. Eso está producido por el polo de Agartha en él. Por eso es muy interesante todo lo que se desarrolla en esta película. Porque en sí son los elementos del universo A y los elementos del universo B que confluyen en el individuo, que se encuentran en el individuo. Fíjate, en el caso de George Malley, el encuentro entre sus propios elementos del universo A y del universo B le producen un cáncer cerebral. Pero ¿por qué acontece eso en la película? Porque él no puede considerar los propios elementos agarthianos que él tiene. Al tener un excesivo desarrollo en el universo A, ¿no? En vivir siempre para los demás, viste que todo lo que hacía después con los potenciales también era para los demás. Era hacer las notas para la Universidad de Berkeley, adivinar los códigos para los militares o para los servicios de inteligencia. Dinamizar los procesos evolutivos en su psicorregión, ¿no? Solucionarles todos los problemas evolutivos que tenía, ¿no? el pibe que se había perdido, los enfermos, los que se habían dejado abatir por la rutina, ¿no? Para todos esos, nuestro amigo George pasa a ser el raro o el extraño. Fíjate, toda esa cuestión de aceleración evolutiva que no pueden tolerar en su propio pueblo, fíjate, es por el encuentro que se da en él entre estas dos fuerzas. Lo cual nos deja ante una clave enorme. Que si el individuo puede nutrirse de esas dos fuerzas en conflicto, puede transformar eso en un polo infinito. Fíjate, a eso alude la sabiduría hiperbórea cuando menciona el polo infinito del espíritu. Porque para que sea un polo infinito, tiene que poder nutrirse de la dualidad, ¿no? De todas las dualidades que se dan en el samsara. Fíjate, de eso se trata. Fíjate, en esta película se da el desarrollo de los potenciales psíquicos. Pero como se dan de una manera azarosa, no iniciática, fíjate para lo que lo termina usando nuestro amigo George. Para lo que lo general le pide.
Dice, bueno, viene uno y le dice, bueno, hacé girar la virome. ¿No? El otro dice, hacé girar el clip. El otro dice, a ver, ¿cuánto libro leíste? Bueno, ¿cómo puedo solucionar el tema del estacionamiento? ¿No? El otro decía, bueno, ¿cómo puedo hacer el camino más corto para el correo? Todas cosas materiales, ¿viste? De la personalidad. A nadie le interesaba cambiar. A nadie le interesaba cambiar. Ahí está el problema. Cuando los potenciales psíquicos, fíjate, no están orientados hacia el espíritu, se producen ese tipo de cuestiones. Después vienen los médicos, ¿viste? Cuando están en el hospital, le quieren hacer la operación, ¿no? Pero para hacer la tesis era, para que el cirujano haga la tesis y presente el caso como médico estrella. Y lo quería liquidar ahí, lo quería dejar encerrado, que firme el consentimiento y lo despedazaban en el quirófano. Fíjate, el despedazamiento. Fíjate, eso es digno de considerar. Que los potenciales psíquicos que parecen espirituales no son espirituales, son psíquicos. Pertenecen al plano del alma, no a la realidad del espíritu. Y en la película hay dos momentos en los cuales se subraya la realidad del espíritu. El primero es cuando nuestro amigo George le responde al médico que lo quería despedazar en el quirófano. Ahí habla del espíritu por primera vez en la película. Cuando se le planta como un ser humano íntegro al paradigma de la cultura, en este caso la ciencia, ¿no? A la cultura como arma estratégica del enemigo, del demiurgo. Fíjate que lo quería despedazar, lo quería transformar en una parrillada. Fíjate, ese es el primer punto de la película en lo cual se diferencia nuestro amigo George. Porque pasa a ser un prisionero. Fíjate que tanto los militares como los científicos, cuando se enteran de lo que podía hacer, lo habían transformado en un prisionero. La metáfora del yo prisionero. Y él, para ser fiel a sí mismo, fíjate, se tiene que escapar de la prisión. De los militares y de los científicos, del hospital. Y después, viste, los arcontes lo pasan a perseguir. Pasa a ser un prófugo de la justicia. Por ser fiel a él. Pero ¿por qué pasa a ser un prófugo de la justicia? Porque de ahí se manifestó el espíritu. Por oposición a los paradigmas de la cultura. Y finalmente el otro gran momento, que constituye uno de los grandes momentos del cine, es esa escena en el árbol donde él y ella se encuentran. ¿Viste? Donde él es el escenario que él elige para morir. Su propio paraíso. Lo mejor que había constelado en esta vida. Fíjate, esa escena de la cual el niño se da cuenta, viste que le dice, vos viniste acá para morirte. El niño se da cuenta. Es una escena mágica. Pero él puede hacer esa escena mágica, ¿no? Puede abrir la puerta de ese paraíso. Cuando hizo su escena de guerra ante la cultura. O sea, cuando se transformó en el prisionero que escapa de la cárcel que le quería imponer el otro. Por supuesto agregamos, ¿no?, que el representante de la Universidad de Berkeley también era un carcelero. Y que si nuestro amigo George hubiera seguido vivo,
lo hubieran tenido 20 años en esa universidad haciéndole pruebas y poniéndole electrodos para hacer pruebas que no sirven para nada. ¿Viste la prueba que le hacía en un minuto, sin repetir y sin soplar, nombre de mamíferos? Lo iban a tener 20 años haciendo eso. O sea, pruebas que no sirven para nada. O sea, el encadenamiento espiritual. Notable. Por eso es una película incómoda para la cultura esta. Porque pone de relieve, sin quererlo, los límites del sistema. Así que desde aquí le agradecemos a nuestro amigo George Malley, ¿no?, y a John Travolta por haber hecho esta película. Porque hoy la vamos a utilizar, en el buen sentido, para ir desarrollando todos los temas que estamos profundizando. Esta es una película, a su vez, que ilustra muy bien todo lo que estamos desarrollando en el centro de estudios. En el libro El Yoga Tántrico de Julius Evola, en el cual estamos transitando la teoría de los tattvas y la condición humana. Ya habíamos desarrollado los tattvas superiores y los intermedios. Y hoy nos toca profundizar los tattvas inferiores o impuros, que son en sí los tattvas de la manifestación. Esta es una película que ilustra muy bien los tattvas de la manifestación, que en sí son los revestimientos que revisten la condición humana. Los kankukas, como habíamos dicho. Así que, para quienes nos quieran acompañar en la lectura, estamos en la página 34 del Yoga Tántrico. Paralelamente a la lectura, vamos a ir recordando partes de la película para utilizar un arma del enemigo, en este caso Hollywood, a favor nuestro, como imágenes y representaciones. Y nuestro amigo Evola dice lo siguiente: Kankuka quiere decir revestimiento. Es un poder destinado a velar y ocultar al ser. Quiere decir que todo aquello de lo cual nos revestimos en este plano, en el samsara, todo aquello de lo cual se reviste la personalidad y el alma, es un kankuka, es un revestimiento, es un poder que está destinado a velar y ocultar al ser. A esto hace alusión Jung cuando menciona la máscara. La máscara en sí. De la máscara no es el rostro. El rostro sería el ser, el espíritu. La máscara sería el revestimiento que necesita el espíritu para manifestarse en el samsara. Y aquí también podemos mencionar una frase maestra de Jung, la cual es la siguiente. Jung menciona que el individuo tiene que construirse una máscara en este plano
a imagen y semejanza de su rostro. Si el individuo puede hacer eso, o sea, si la máscara que construye acá para manifestarse es semejante y parecida a su propio rostro, no hay sufrimiento psíquico. O hay un mínimo sufrimiento psíquico. Por lo tanto, no hay alimento para el demiurgo. No hay alimento para el otro. O sea, dicho en otros términos, el otro no tiene poder para escurrirle el símbolo del origen. Porque hay un mínimo de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el individuo ha sabido construirse un revestimiento, una máscara, que es similar a su rostro. Por el contrario, cuando la máscara es distinta del rostro, hay sufrimiento psíquico. Fíjate, en términos ocultos, en términos esotéricos, ¿qué sería la máscara? Recordemos que para los griegos la palabra persona significa máscara. Recordemos que también una de las principales disciplinas de Felipe Moyano, en la orden que instituyó, era que cada integrante tenía que tener una máscara, con la cual leer la novela mágica en voz alta. Son cuestiones muy sencillas, ¿no? Que parecen poca cosa, pero terminan siendo muy contundentes. Porque cada quien tenía que construir su propia máscara. Fíjate, esa es una disciplina muy antigua. De ahí viene la cuestión de las máscaras del carnaval, del baile de máscaras, que será en la etapa dionisíaca, que empieza el 28 de diciembre y culmina el 21 de marzo. Fíjate, en ese apogeo, cuando Dioniso se libera, ¿no? Apolo se retira a Hiperbórea para rejuvenecer con las manzanas doradas de las Hespérides, y Dioniso ocupa su lugar en el templo de Apolo para desconfigurar la realidad. Ahí acontece el rito de las máscaras, de los cuales el carnaval, o sea, el festival de la carne, es un eco de esas antiguas disciplinas. Fíjate, antiguamente cada persona, ¿no? Cada individuo, mejor dicho, tenía que crear su propia máscara. De la misma manera en que cada individuo, en otro nivel, tiene que crear su propia persona, su propia personalidad, con los elementos que encuentra de lo general. La máscara corresponde a Shambhala, ¿no? A la apariencia, a Maya, que es la persona, la máscara. El rostro corresponde a Gartha, al individuo, al que no está dividido, al que es íntegro. Fíjate, pero se necesitan las dos cosas. Nuestro amigo George Malley, fíjate en la película, siempre responde desde su máscara. Desde ahí, fíjate que se le va complicando el laberinto a medida que transcurre la historia. Desde ahí, los potenciales psíquicos, lejos de ayudarlo, le complican la vida y lo deterioran. Notemos esto. ¿Por qué? Porque la máscara que él había construido era muy distinta de su rostro.
Entonces ese desencuentro él lo termina pagando caro. Fíjate, por eso no podía dormir, ¿no? Cuando se encuentran en él los elementos del universo A y del universo B, es una alerta enorme que no pueda dormir. Pues, ¿qué quiere decir que no puede dormir? Que no puede descansar en los elementos del universo B. En el sueño sin imágenes y en el trance profundo. O sea, en lo que está cerca del origen. Por eso, todo problema de insomnio, fíjate, es un desencuentro entre los dos hemisferios cerebrales. Es un desencuentro entre las dos polaridades, podríamos decir. A nivel químico, en lo físico, a nivel argumental, en la mente, a nivel sentimental, en el alma, y a nivel intuitivo, en el espíritu. Esta es una cuestión clave. Fíjate, por eso George Maley, fíjate que a partir de que tiene la aparición de la luz hasta que muere, no puede dormir. Recién puede dormir cuando se muere. Notable. Porque no pudo unir en sí los elementos del universo A y del universo B. Fíjate, si la película hubiera concluido con la primera iniciación, que es como debiera haber concluido la película, él no necesita morir. O sea, a la mañana siguiente, él se despierta. Y sigue siendo el rostro original de él, pero lo que cambiaría sería la máscara. Él se hubiera levantado en el final de la película con una máscara nueva y renovada. Fíjate, hubiera nacido por segunda vez. Por eso Ariya o Ario significa el nacido dos veces. Fíjate que la película no puede dar ese salto, porque la película está filmada desde el cuadrante del alma. Por eso, en el momento de la iniciación, y que él tiene que saltar al abismo y unir los elementos de universo A y universo B, lo más importante, se muere. Fíjate, es lo mismo que le proyecta a la humanidad a Jesús, lo mismo, ¿no? Que en el momento de la cruz, que es donde él desafía a su arquetipo familia, a su psicorregión y a su época, que querían que muera, él se muere, ¿no? Fíjate, ¿qué dice la religión de Jesús? Murió en la cruz. Hola, Aria, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Fíjate, lo general dice que murió en la cruz. Mirá si un iniciado se va a tomar 30 años de su vida, ¿no? Para prepararse, para despertar todo lo que tiene que despertar en él, ¿no? Y después volver a donde está su arquetipo familia, su psicorregión y su época, que lo quieren liquidar y se va a morir en la cruz. ¿Quiere decir que le salió todo mal? Por eso la verdadera historia es que vivió después de la cruz, ¿no? Pasó por lo que quería su familia, que muera, por lo que quería su psicorregión, que muera, por lo que quería su época, que muera, y el individuo dice, no, muerte no, vivo. Este es un tema capital.
Porque la película no puede traspasar la trama de ese laberinto, que es el laberinto en el cual estamos. O sea, todo individuo en sí, todo individuo en sí, que se oriente hacia el despertar, la iluminación y la liberación, va a tener que ser un Christos, pero un Christos Lucifer. ¿En qué sentido? Va a tener que ser Christos, ¿no? De volver al lugar conflictivo, o sea, al lugar demiúrgico, en el cual su familia lo quiere ejecutar, su psicorregión lo quiere ejecutar, y su época lo quiere ejecutar. Y va a tener que salir indemne de esa situación. Pero para eso no puede salir como Christos, tiene que salir como Lucifer. ¿En qué sentido? Precisamente en el sentido del verdadero y oculto cristianismo. En el verdadero cristianismo, que es el cristianismo con K, fíjate, de Cristo Lucifer, la Biblia termina así. Fíjate, todos los cristianos que tienen la Biblia en la mesa de luz, pero no la leen, fíjate, el final de la Biblia termina con la parábola de Cristo Lucifer. O sea, el final de la Biblia, ¿cuál es? El Nuevo Testamento. El final del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El Apocalipsis. El final del Apocalipsis, ¿qué dice? Que es donde termina todo. Termina con unas extrañas palabras de Jesús, ¿no? Diciéndole a su arquetipo familia, a su psicorregión y a su época, ¿no? Dictadas a Juan Evangelista, en el final, cuando ya había sobrevivido a todo, que le dice: yo soy el lucero de la mañana. O sea, yo soy Lucifer. Christos Lucifer. Así termina la Biblia. Esa es una de las cuestiones más ocultas y más escondidas del cristianismo. Fíjate, eso es lo que le faltó a nuestro amigo George Malley. George Malley terminó como un mártir. Fíjate, haciendo todo para los demás. Terminó como un mártir cristiano. Pero todo mártir, si termina como mártir, si termina como mártir, quiere decir que no pudo saltar el abismo, no pudo atravesar el abismo, transformándose en Christos Lucifer. Fíjate, Christos sería los mejores elementos del universo A, Shambhala. Y Lucifer sería los mejores elementos del universo B, de Agartha. Por eso no es ni Christos solo, ni Lucifer solo, como nos quieren hacer creer desde la cultura. Es Christos Lucifer. Las dos cuestiones. Aclaremos también, ¿no? A nivel, imaginémonos, ¿no? Que alguien que nació de sangre judía les diga a su familia, a su psicorregión y a su época, ¿no? Que a un judío les diga: yo soy Lucifer. Cuando todo el Antiguo Testamento y todo, ¿no? En la psicorregión, en los profetas, todo, se hizo para demonizar a Lucifer. Aparece alguien que dice: no, en realidad yo soy. El máximo acto de herejía en lo posible, en todos los mundos. Fíjate. Eso es lo que le faltó a George Malley. Por eso no puede dar el salto. Pero por eso también es muy interesante ver la película, porque nos muestra las posibilidades y los extravíos del cuadrante del alma. De los revestimientos
de los kankukas. O sea, cuando los kankukas y los revestimientos, cuando la persona, cuando la máscara es distinta del rostro. Y continúa nuestro amigo Ébola. El primer kankuka, el primer revestimiento en el samsara, es kala, el tiempo. En el sentido general de todo lo que se presenta en sucesión temporal. El tiempo lineal, el tiempo cronológico, el tiempo demiúrgico, es el primer revestimiento. Es el primer poder que oculta a la realidad del ser. Por eso, de eso hay que liberarse. Por eso, la verdadera acepción del nombre de la diosa Kali en el shivaísmo profundo de Cachemir. Los shivaístas dicen Kali devora a Kala, devora al tiempo demiúrgico. Por eso, la metáfora de Kali, ¿no? con su collar de cráneos. Porque Kali le corta la cabeza a todo aquello en nosotros que esté encadenado o fagocitado en el tiempo lineal, en el tiempo demiúrgico. Kali le corta la cabeza a todos los elementos en nosotros que se hayan aburguesado en la rutina, por ejemplo, en el tiempo lineal. Ante eso, porque Kali devora al tiempo, a Kala. Esa es la verdadera acepción del mito. En el tiempo, dice Ébola, en la multiplicación indefinida de lo finito, se creará perpetua y sucesivamente un sucedáneo de esa totalidad que no puede ya poseer en la simultaneidad. Hasta aquí ya hay una frase maestra. En el tiempo, ¿no? ¿Y cómo define el tiempo Ébola? La multiplicación indefinida de lo finito. La multiplicación indefinida. Viste que todo lo que se da en el tiempo demiúrgico son todas las cuestiones indefinidas, o sea, que no se definen, que no son, como dice el refrán popular, ni chicha ni limonada. Fíjate, eso es lo que se extiende en el tiempo finito demiúrgico. Quiere decir que todos los elementos en nosotros que no se definan, que sean indefinidos, que sean ni chicha ni limonada, fíjate. Eso es lo que se escurre en el tiempo. Eso es lo que odia Kali, por ejemplo, cuando encuentra a alguien que no es ni chicha ni limonada. Se le corta la cabeza. En ese tiempo, dice Ébola, que es la mejor representación de los tiempos demiúrgicos del texto que dice Ébola, en este tiempo se creará perpetua y sucesivamente un sucedáneo de la totalidad. O sea que en el tiempo lineal siempre se crea un sustituto de la verdad, una imitación de la verdad, una copia trucha de la verdad. Es otra de las características del tiempo lineal. Se creará perpetua y sucesivamente un sucedáneo de esa totalidad que no puede poseer ya en la simultaneidad. Aquí se dan
Akievo la define casi con precisión las dos fuerzas. Fíjate, todo lo que tracciona hacia Shambhala, hacia lo que el Señor del mundo aplica en su Dorje. Fíjate, el Dorje, el cetro, Shambhala lo puede aplicar sobre el tiempo lineal. Por eso pueden acelerarle los procesos evolutivos muy rápidamente y licuarlos en el tiempo a todos los procesos. Fíjate, es un acelerador. Es lo que vive George Malley. También podríamos decir, ¿no?, que esa aceleración que vive George Malley en la película es porque le aplicaron el cetro desde arriba, desde lo shambálico. O sea, le aceleraron los procesos evolutivos, de manera tal que le acortaron la vida. Lo que él hubiera tenido que vivir en 30, 40 años, se lo acortaron a un mes. Fíjate, ese es el tiempo lineal. El tiempo del otro principio cósmico, el tiempo de Agartha, fíjate, no está en la sucesión, está en la simultaneidad. Para el agartiano, el tiempo es simultáneo. Para un iniciado shambhaliano, fíjate, el tiempo es lineal. Un iniciado shambhaliano te va a recitar sus reencarnaciones, por ejemplo. Dice, yo fui este, hoy soy este, mañana voy a ser este. El iniciado agartiano, a diferencia del shambhaliano, te habla de la simultaneidad. Te dice, yo en este momento, al mismo tiempo, estoy siendo este y este, al mismo tiempo, en todos los mundos. Fíjate, es una diferencia enorme, porque son distintas concepciones, distintas Weltanschauung del espacio-tiempo. Un iniciado agartiano que se apoya en la simultaneidad te dice que cada hecho que él afirma en lo real está teniendo efectos simultáneos en todas sus vidas, en el espacio-tiempo, en ese preciso instante. Por eso, fíjate, para lo shambhaliano es lo reencarnacionista, en los cuales se basa el lamaísmo. El lamaísmo es reencarnacionista. Pero en lo agartiano no tiene lugar lo reencarnacionista. Es otra concepción simultánea. Es la concepción del tulku. La concepción del tulku, que después Shambhala se apropió de una versión degradada, es una versión agartiana. Es una concepción netamente agartiana. Porque el tulku es simultáneo. El tulku sostiene todas sus existencias de manera simultánea en el presente, no siendo fagocitado ni por el pasado ni por el futuro del tiempo lineal. En eso se basa su estrategia. Y continúa diciendo Ébola, hablando del tiempo lineal, ¿no? del kala, del tiempo como revestimiento que oculta y opaca lo real. De ello se deduce que todo estado se presenta a sí mismo como insuficiente, teniendo necesidad de un otro para completarse. Esta es la manifestación de Raga, que es el segundo Kankuka. Faltando la plenitud propia en el nivel de los Bindu Tattva, la conciencia finita
está suspendida en uno o en otro objeto. Y eso es precisamente lo que desarrolla una sucesión temporal, un devenir. Hasta aquí entramos ya en el segundo Kankuka, en el segundo revestimiento, en el segundo poder que oculta la realidad del ser. Raga. Raga es aquel estado que se presenta a sí mismo como insuficiente. Fíjate, ¿qué es raga? Todo lo que tiene necesidad de un otro para completarse en nosotros. Cada vez que nosotros decimos, ante un desafío en la vida, no puedo, raga, no tengo, raga, no creo, raga. Fíjate, es todo aquello que nos hace creer que somos carentes, de que, ¿sabes qué? Me gustaría hacer este proyecto de vida, pero no tengo el dinero para hacerlo hoy. O sea, la persona es fagocitada por el paradigma de la economía, ¿no? Hoy no tengo, pero voy a necesitar un mañana en el que sí tenga para poder inscribirme y hacer ese proyecto que tanto quiero. Eso es raga. ¿Va a pasar eso alguna vez? Nunca. Porque esa cuestión de la carencia es una cuestión ilusoria. Así como el primer Kankuka, que es el tiempo lineal, es un aspecto de la ilusión. El segundo Kankuka, raga, hoy no tengo, hoy no puedo, hoy no sé, pero mañana voy a tener, voy a poder y voy a saber. Es una ilusión. Esa es la ilusión que tienen muchos que dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría escribir un libro, pero eso lo voy a poder hacer cuando me jubile y tenga mi cabañita en San Martín de los Andes. Ahí sí me voy a poder dedicar a todo lo que quiero, que es escribir, ¿no? A mí se me presentó esa cuestión también. Yo digo, no, ¿para qué me voy a complicar la vida ahora, siendo funcionario público del Ministerio de Educación, tener una escuela, ponerme en contra de los psicoanalistas, ponerme en contra de los hospitales, de los paradigmas de la cultura, de los freudianos, en contra de los junguianos, de los lacanianos, en contra de lo académico, en contra de lo religioso, que también tuve en la iglesia, en contra de la ciencia, en contra de la política. Si mañana puedo tener algún carguito, o me pueden dar alguna prebenda, ¿no? ¿Qué necesidad hay de hacer esto? Espero a jubilarme, ¿no? Y ahí armo la escuela. ¿Te imaginas qué escuela puede salir, ¿no? De un jubilado. De un jubilado que nunca se jugó por nada. Claro, imposible. No, ¿te imaginas? Hablando del guerrero mago, ¿no? Un jubilado. No, para eso prefiero abrir un club de bochas. Explícale lo que es un club de bochas. Un club, claro, para quienes no son de Argentina, hay un deporte que hacen los ancianos que son las bochas, ¿no? Que es una cancha, entonces vos agarras una pelota grande, te exige, eso se hacía en las plazas, exige poco movimiento corporal, entonces es un divertimento para los ancianos, ¿no? Arrimar las bochas. Eso me acuerdo que también, cuando estaba con los hiperbóreos ahí en Córdoba, ¿no? Tenía los proyectos de armar otra vez, de hacer la librería hiperbórea con el tema, otra vez lo mismo, copiando todo lo que ya había pasado. Pero yo digo, no, eso pasó una vez, y porque estaba un pontífice, pero no puedes copiar. Digo, para eso, en vez de hacer tanta cosa complicada, armen una peña, y coman empanada, y tomen vino, y cuenten anécdotas, que es lo que les gusta hacer. Y ahí está perfecto.
Pero eso no lo puedo llamar una orden iniciática o esotérica. Acá Jorge Soto, nuestro compañero de Chile, dice, un club parrillero mejor. Eso, Eso es lo que dice. claro, Sí. claro. ¿Por qué? Porque fíjate, lo que fue inicialmente una orden, ¿no?, que se creó para un espacio-tiempo específico y con un resultado específico, que era escribir la novela y los fundamentos, porque para eso se hizo todo lo demás era una excusa para eso. Una vez que se retira, o sea que ya se cumplió la finalidad, si querés repetir lo que alguna vez fue, eso pasa a estar en el Kankuka, en el Kankuka del tiempo, ¿no? Y encima, si eso se monta en el Kankuka del tiempo lineal, ¿no?, querer revivir lo que alguna vez fue, ahí empiezan los problemas y se complica el laberinto, porque ahí aparece el segundo Kankuka, que es Raga, que es, bueno, todo lo que no hicimos cuando estaba el pontífice, vamos a hacerlo ahora, ¿no? Y ahí empiezan todos los problemas, las cosas locas. Exacto. Y ahí se empezó a complicar todo, por los temas de los Kankukas y los revestimientos. Por eso es muy importante todas estas cuestiones que estamos viendo, porque eso también se hace permanentemente, fíjate, o con los bienes o con las relaciones. Hay muchas personas que porque les salió bien un negocio con los bienes, después quieren hacer lo mismo y se arruinan, ¿no? Son las personas que abren un local, les va bien, entonces dicen, bueno, si me fue bien abriendo un local, ahora puedo abrir otro, o tener 3 locales haciendo lo mismo, y ahí se arruinan. ¿Por qué? Porque fueron fagocitados por el Kankuka de Raga, de lo insuficiente, de que si tengo más es mejor. Fíjate, es un argumento muy potente en el samsara. Lo mismo con las relaciones. Muchas relaciones de personas se basan en que, fíjate, vivieron instante de paraíso, y como vivieron instante de paraíso, después se encadenan para siempre en una relación, esperando mágicamente que esos instantes de paraíso que vivieron al principio vuelvan. Fíjate, lo que fue un paraíso y fue una oportunidad de salir del laberinto, esos instantes de enamoramiento y de magia que se dieron al comienzo, después eso da lugar, si no hay una orientación, ¿no?, y si se quiere repetir eso pasa a ser el encadenamiento espiritual. ¿Cuántas personas, ¿no?, están casadas, han formado familia, se han comprado una casa y se van a dormir cada noche teniendo la esperanza mágica de que la persona con la cual se van a dormir a la noche al día siguiente vuelva a ser quien fue al principio? ¿No? Esa es Raga, el segundo Kankuka, pero que está montado en el tiempo lineal, es una y la misma cosa, fíjate. O sea, los eslabones del encadenamiento espiritual trabajan juntos, son como eso es una cadena. Porque el pensar en la manera de los Kankukas es lo que va encadenando las relaciones en el samsara. El decir, bueno, pero con esta persona viví momentos mágicos, entonces lo puedo volver a vivir en el futuro. Entonces se hace todo lo que se hace para ver si se repiten esos momentos. Fíjate, ¿eso sucede generalmente? No, nunca. Porque la felicidad, como dijo un gran escritor, la felicidad eterna existe, pero nunca está 2 veces en el mismo lugar. Fíjate, ¿qué diría un agartiano?
ante las instancias felices del samsara. Un agartiano te dice, precisamente te advierte de que si fuiste feliz en un lugar, no intentes prolongar esas cuestiones en el samsara. Es preferible morir y resucitar. Eso dice un agartiano. El shambhaliano siempre quiere eternizar lo que vivió. Por eso termina construyendo, haciendo los monumentos, ¿no? Haciendo como el Taj Mahal, ¿no? El monumento al amor eterno, que terminan siendo grandes íconos de la cultura. Los mayores íconos de la cultura son shambhalianos, porque son monumentos, ¿no? Para poder recordar eternamente donde se vivió un gran amor. Por ejemplo, el Taj Mahal. El Taj Mahal es shambhaliano. Una pareja vive un gran amor, ¿no? El sultán ese que estaba ahí con la mujer, entonces después hace una obra para inmortalizar ese gran amor que tuvo, ¿no? Lo plancha en el tiempo lineal, primer Kankuka, en Kala, y después se lo come el segundo Kankuka, Raga. Dice, mi amor fue tan eterno y tan intocado y tan puro, que una vez que los obreros construyan este monumento, como los obreros son tan impuros y no están a la altura del amor que yo tuve, les voy a cortar las manos a todos. Que es lo que hizo el constructor del Taj Mahal. Una vez que los obreros terminaron el Taj Mahal, mandó que le corte la mano a todos. O así, pero ¿cómo? El monumento del amor eterno y terminaron con la montaña de manitos de los empleados. ¿Cómo puede ser? Shambhaliano, ¿no? Los Kankukas. ¿Por qué? Por el tiempo lineal, ¿no? Y por la ilusión esta del segundo Raga, ¿no? Del segundo Kankuka de Raga, de que la plenitud, ¿no? Que fue alguna vez, nada más va a estar a la altura, ¿no? Son esos viejos que dicen todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Segundo Kankuka, Raga. O sea, nada de lo que venga va a ser comparable con lo que yo viví en el pasado. El tango es un Kankuka, por ejemplo. Claro, es para pegarte un corchazo. ¿Por qué? Porque todo tiempo pasado fue mejor. Ese es el Kankuka que fagocita a muchos tradicionalistas, que terminan siendo un culto, ¿no? Del pasado ideal, ¿no? De Occidente, cuando éramos Esparta o Roma o Atenas. El nacionalismo. Fíjate, el nacionalismo en sí tiene ese gran problema. Si bien apunta a algo trascendente, que es buscar el punto tau, porque el punto tau siempre está en el pasado, es muy delicado, porque se puede terminar haciendo un culto de ese pasado ideal que fue y que nunca más va a ser. Eso lo advertía mucho de Mayé, que tenía mucho sentido del humor, que cada vez que le preguntaban cómo está, ¿no? Él respondía, ¿cómo está de Mayé? Le preguntaban, y él respondía, estoy mejor que mañana, pero peor que ayer. Era un pícaro de Mayé. Pues de Mayé aludía a qué, ¿no? A que todo tradicionalista, ¿no? Que dice que es consciente del Kali Yuga, es consciente de la teoría de la involución. O sea, de que todo cada vez es peor y que todo se va desbarrancando. Yo tenía un profesor, me acuerdo, en la UBA, que tenía esa característica, Fariña, que era un personaje,
Y que él decía, bueno, que al principio cuando empieza el cuatrimestre todo funciona bien, todos nos queremos, todos contentos, ¿no? Y a medida que va desarrollándose el cuatrimestre, se va desbarrancando todo. Sí, es así. Hasta que al final, viste, las últimas semanas es un caos, viste, ya no se toma lista, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Es todo así. Pues se va desbarrancando Se todo. encuentra con el profesor en un baño y le da el trabajo práctico. Yo he llegado a ver alumnos que perseguían a los profesores para entregar los trabajos. O sea, ya no se respeta ningún tiempo, forma, nada, así. Porque ese es el tiempo lineal, por la entropía. Porque a medida que avanza el tiempo lineal, ¿no? se va desbarrancando todo. Fíjate, eso es una realidad que vivimos también. Esos son los revestimientos que conforman los eslabones del encadenamiento espiritual. Los cancucas. Queda así el individuo preso en una red de dependencias, dice Ébola, principalmente en las que derivan de la causalidad y de la irreversibilidad. Pues en el tiempo todo punto está doblemente condicionado. Por aquel que le precede y del que sale, y por aquel que le sigue, hacia el cual... Hola, hola. Ahí está, ya está. Y por aquel que le sigue, hacia el cual le impulsa una sed inconsciente de absoluto. ¿Viste? Esto, viste que cada vez que aparece Aria, nos habla de que estamos llegando a una medida en el tiempo lineal de la reunión. Así que el Daimon nos está advirtiendo. Se fue por el otro lado. Dio vuelta. Ahí está. Así que bueno, hemos llegado a nuestro límite en el Cancún con el tiempo lineal. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Y bueno, nada más puede decirse. El Daimon nos ha advertido acerca de esto. Así que en este punto creo que podemos ir a un buen intervalo. Hemos concluido con nuestra introducción, la cual compartiremos por YouTube para lo general. Fíjate, esa es una medida del compartir. Compartir el inicio de las cuestiones. Ese es el referente que tenemos para el canal de YouTube, ¿ves? En nuestra escuela. Que es compartir los inicios. Vos con alguien podés compartir un inicio. O sea, no tenés que invadirle la realidad. Si después ese individuo te desea acompañar más allá de ese inicio, ¿no? Y hacer camino al andar, bueno, eso tiene que surgir del deseo propio. Por eso todo lo que compartimos en lo general en YouTube son inicios de temas, donde los temas se inician. Quien después quiere profundizar tiene la posibilidad de acercarse y hacerlo. ¿No es cierto, Darío? Muy bien, muy bien. Te lembraba mucho ya. El Daimon Sansárico. Wow. Así que, queridos compañeros, muchas gracias por iniciar junto a nosotros. Y quería también hacer, mejor dicho, aportar un fruto, un pequeño fruto, que fue a instancias del recuerdo de esta película.
Me acuerdo que cuando la vi cuando se estrenó, la película Fenómeno, quedé muy impactado. Y cuando luego transité por la vía mística y la vía mágica, me acuerdo que también se me activaron, en este caso, las matrices arquetípicas del recuerdo del alma, pero orientadas hacia el espíritu. Entonces empecé a ir a lugares donde venden piedras y gemas. Y dije, yo tendría que hacer ahora lo que no hizo George Maley. O sea, unir en mí los elementos del universo A y del universo B, para que no se transforme en una enfermedad, ni física ni psíquica. Fíjate que hay mucha gente que toma contacto con elementos del universo B se enferma psíquicamente. O sea, es muy proclive o a enfermarse físicamente o a enfermarse psíquicamente, cuando no puede compatibilizar esos dos elementos. Y en este caso, yo utilicé la gema, las piedras, todo eso, para hacer algo acá, en este plano, que me signifique a mí mi proceso de individuación. Y en este caso hice una especie de transductor de piedras y gemas. Vamos a mostrarlo aquí. Aquí está. ¿Se ve bien? Bajar un poquito. Bajar. Ahí. No, ¿dónde estaba antes? Ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, aquí se ve. ¿Qué es esto? Esta es mi integración del universo A y del universo B. Fíjate, hay un cuarzo del universo A, que significa mis elementos del universo A, que es un cuarzo múltiple de amatista. Amatista de Brasil, particularmente. Que es la mejor amatista que hay aquí en Sudamérica. Estos son mis propios elementos del universo A. Y luego hay una torre de Babel esculpida naturalmente de selenita, que es muy similar al mito de la torre de Babel que construyó Nimrod en el mito. Fíjate, son mis propios elementos del universo B. Y ambas piedras, ¿no?, el cuarzo múltiple de amatista del universo A y la torre de Babel de selenita del universo B, están sostenidas en una base de fluorita. La fluorita es una de las principales piedras de Sudamérica, que contienen en sí todo el espectro de colores, todo el arco iris. O sea, es una piedra que podríamos decir que es el Bifrost, el puente de arco iris que conduce a Asgard, la tierra de los dioses. Entonces, sobre esta base de fluorita, fíjate, como que el puente de arco iris de Asgard, la fluorita, es donde se unen en mí los elementos del universo A, que simboliza la amatista, y los elementos del universo B, que simboliza la torre de Babel de selenita, desde la cual se pueden atacar los cielos. Fíjate, ¿dónde se unen los elementos del universo A y del universo B? Y del universo B. En el Bifrost, en el puente de arco iris que conduce al Valhalla. Fíjate, esto en sí podríamos decir que es un trabajo de individuación, del proceso de individuación, aplicado a las piedras y a las gemas. Esto para mí
tiene las características de un transductor lítico y psíquico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo lo veo, lo magnetizo. Y cada vez que lo veo, esto me recuerda quién soy y mi propio origen. Y el resultado que necesito lograr. Por eso es un amplificador y un transductor atlante. Porque es un intercambio. ¿Viste lo que decía George Malley cuando le preguntaban cómo hacía lo que hacía? Y él decía, es un trabajo en equipo, es una asociación. Bueno, así hay que manejarse con los objetos, con las piedras, con todos los logros culturales, con todo lo que uno logra acá. Tiene que ser una asociación, un trabajo en equipo. O sea que cada vez que yo veo esto, los objetos me recuerdan quién soy. Y al mismo tiempo hay un extraño ida y vuelta, en el cual, como me recuerdan quién soy y yo agradezco eso, se los agradezco, algo de mí va hacia los objetos y los completa. Esto es un ida y vuelta. Yo este transductor lo utilizo mucho para ozonizar agua. Lo pongo encima del ozonizador. Entonces todo lo que yo logro con este transductor, en lo físico, en lo psíquico, me sirve como puente hacia el Valhalla. Porque únicamente puede aspirar al Valhalla lo que se ha unido en nosotros, de elementos del universo A y del universo B. Eso es lo único que deja pasar Heimdall, el guardián del arco iris. Heimdall deja pasar a todo individuo que haya reunido en sí al universo A y al universo B, sin dejarse fagocitar por ninguno de los dos extremos. Dicho de otra manera, sin haberse transformado en una fuerza desencadenada, en una desproporción que forma parte del ejército de Loki. Porque Heimdall es el opuesto de Loki. Fíjate, Loki ama la desmesura, la desproporción. Heimdall respeta la armonía, el heroísmo y la proporción en todos los mundos, ya que únicamente esa proporción, esa alquimia, esa armonía y ese heroísmo puede pisar ese puente y aspirar a la residencia de los dioses. Así que bueno, quería compartir este objeto que he creado, ¿no?, desde mi propia realidad y que me acompaña. Aquí concluimos la introducción, invitando a que cada quien pueda hacer también un trabajo de reducción argumental y pueda crear algo acá que no sea dado por el otro. Yo conseguí cada elemento por separado, los integré y creé algo que responde a lo propio. Esa es una sugerencia. Eso se puede compartir. Porque no es algo dado por el otro, por azar, sino que es algo construido por posición. Construido por posición.
Esos son frutos maduros para compartir. Así que desde aquí los saludamos y les damos la bienvenida a nuestros amigos también por YouTube, que es donde publicaremos este video, aclarándoles que pueden subirse al curso online en el momento en que lo deseen. Porque todos los temas que tocamos no tienen fecha de vencimiento, ¿no? Siempre ponemos ese énfasis. Porque ¿qué quiere decir que no tiene fecha de vencimiento? ¿No? Que los temas que hablamos hoy son aplicables a cualquier tiempo. Que no pueden ser fagocitados por los cancucas. Fíjate. Ni por Calas, ni por el tiempo lineal, ni por Raga, por la sensación de insuficiencia que necesita de lo siguiente para completarse. Fíjate que todos los youtubers que hacen programas hablan de temas puntuales que tienen fecha de vencimiento, en general. Todos los videos que más vistas tienen, he observado que son temas que tienen fecha de vencimiento. O si no, que son insuficientes en sí mismos esos temas, por lo cual necesitan de más para completarse. Nosotros en los videos de Aurum, tomando debida nota de esa cuestión del registro cultural, cada vez que subimos un video a la psicoesfera, nos aseguramos de que sean temas que no tienen fecha de vencimiento en el tiempo lineal, ni sean temas que sean insuficientes en sí mismos. O sea, dicho de otra manera, que todo lo que hablemos esté orientado hacia la liberación, la iluminación y el despertar. Los tres referentes por excelencia de la iniciación. El despertar, la primera iniciación; la iluminación, segunda iniciación; y la liberación, la tercera iniciación. Ese es nuestro faro. Ese es nuestro norte. Muchas gracias por estar. Y continuamos en media hora. Sí, podemos volver a las 17:20. Perfecto. Hora de Argentina. Muchas gracias. El Daimón se hizo presente, ¿eh? Y el señor Shiva está durmiendo. Es el señor Shiva cuando se manifiesta desde el universo B y el señor Chivo cuando se manifiesta desde el universo A. Tiene las dos también.